Police had finally unearthed the secrets that Gacy had thought would stay buried forever. Bienvenido a Watch Mojo Español. Yo soy Jackie y hoy veremos 20 crímenes que se resolvieron gracias a un detalle aparentemente insignificante. He said, "My weapon is loaded." And I nudged him a little bit with the barrel of my weapon. I said, "Well, so is mine." Datos en el disquete. We could tell that it was somehow affiliated with Christ Lutheran Church and the Park City Community Public Library. And then the next thing we looked at was statistics, and it shows here that was last saved by Dennis. Dennis Rader, más conocido como BTK, aterrorizó Kansas durante décadas. Ató, torturó y asesinó a 10 víctimas antes de desaparecer de la faz de la tierra. Sin embargo, en el 2004, ansioso por volver a ser el centro de atención, reapareció para burlarse de la policía. De hecho, les envió una carta preguntando si se podía rastrear un disquete. Cuando la policía le mintió diciéndole que no, Rader le envió uno a una cadena de televisión local. Gran error. Los forenses analizaron los datos de un documento de Word borrado de la unidad en el que figuraba como último usuario un tal Dennis y como organización registrada la Iglesia Luterana de Cristo local. Una simple búsqueda en Google identificó a Dennis Rader como el presidente del Consejo de la Iglesia. Así, después de 30 años, su reinado de terror por fin terminó. I lied to you because I was trying to catch you. Número de pedido de Walgreens. En febrero del 2002, Edward Byam, Akin Montsalvage y Derrick Dunkley robaron una tienda en Queens, Nueva York, con máscaras realistas y uniformes de policía. Amenazaron a la cajera con una pistola y le mostraron una foto de su propia casa para demostrarle que sabían dónde vivía, y aunque lograron intimidarla, también contribuyeron a su propia caída. Al reverso de la foto había un número de pedido e información que indicaba la farmacia Walgreens donde habían revelado la imagen. Esto, junto con el educado correo electrónico de agradecimiento que le enviaron a la empresa que fabricó las máscaras, le permitió a la policía identificarlos. Arma homicida. Dicen que hay que tener cuidado con lo que publicas en las redes sociales, pero al parecer este tipo no recibió el memorándum. En febrero del 2016, Rito Llamas Juárez fue asesinado a tiros en Indianápolis, Indiana, cuando le estaba vendiendo a un comprador su iPhone que había publicado en una página de internet. El comprador le había intentado robar a Llamar Juárez y le disparó, pero la policía pudo localizar el perfil de Facebook vinculado a su cuenta y descubrieron que era de un tal Larry Thomas. Este perfil resultó ser una mina de oro para la policía, pues descubrieron que había publicado una foto suya portando un rifle tipo AR-15 que utiliza balas del mismo calibre que coincidían con un casquillo encontrado en la escena del crimen. Thomas fue condenado a 60 años de prisión. Una frase. What he read sent chills down his spine. He recognized the language and content of the manifesto as being similar to that of writings by his brother Ted. Durante casi 2 décadas, el Unabomber fue un fantasma. Mató a 3 personas e hirió a otras 23. Todo mientras evadía la persecución más cara en la historia del FBI. Pero su caída no fue debido a una huella dactilar o al ADN, sino a una simple frase. Después de que el Unabomber obligara a The Washington Post a publicar su manifiesto, David Kaczynski lo leyó y se quedó paralizado, pues reconoció una inversión específica y arcaica de un dicho común. Este decía: no puedes comerte el pastel y quedártelo, y sabía que era una frase que su hermano utilizaba. Esa única peculiaridad lingüística fue la prueba clave que llevó a David a delatar a su hermano. Al final, un matemático genial fue superado por su propia redacción. And then we were able to do a side-by-side comparison between that document that was prepared many years before to the current copy of the manifesto, and it was very clear to us, many of us in the task force, that the similarities were more than coincidental. Cinturón. El 24 de marzo del 2015, Cheyenne Antoine y Brittany Gargle, 2 amigas de 18 años de Saskatchewan, Canadá, publicaron una selfie en Facebook. This photo proved instrumental.
it took police on a trail that eventually led to the guilty plea of this young woman. Salieron por la noche, pero más tarde Gargoyle fue encontrada muerta al lado de la carretera con un cinturón cerca. Aunque Antoine inicialmente declaró que su amiga se había ido con un hombre que había conocido esa noche, la policía determinó que su historia era falsa tras ver el video de vigilancia. La selfie publicada la noche del asesinato de Gargoyle fue decisiva cuando las autoridades se dieron cuenta de que Antoine tenía un cinturón similar al encontrado en la escena del crimen. Finalmente, esta admitió haber matado a su amiga estrangulándola con su cinturón durante una discusión bajo los efectos del alcohol. The sentence that she received was a joint submission sentence agreed upon by the Crown and defense, the judge accepting it, meaning that Antoine will serve a 7-year sentence. Multa de tráfico. A few days later, an eyewitness came forward. They had spotted a suspicious-looking man near the scene of the crime. They described how he looked agitated after receiving a parking ticket. A finales de los años 70, David Berkowitz tuvo nerviosa a toda la ciudad de Nueva York. El llamado hijo de Sam le disparaba a sus víctimas en autos estacionados con un revólver Bulldog de calibre 44. Pero algo que nos pasa a todos lo delató: una simple infracción de tráfico. La noche de su último asesinato, un testigo vio a un hombre extraño cerca del lugar del crimen y llamó a la policía. Revisaron los registros y descubrieron que un Ford Galaxy amarillo había sido multado por estacionarse demasiado cerca de una boca de incendios local. El auto era de un tal David Berkowitz, a quien la policía alcanzó en su departamento y arrestó tras encontrar un arma en su vehículo. Berkowitz turned to Detective Filatico and said, "You got me." Filatico says to him, "Who do I have?" He says, "You have the son of Sam." Fotografías policiales. Con ayuda de fotografías antiguas, el misterio de 38 años del asesinato de Jenny Landers finalmente se resolvió. El 9 de marzo de 1979, Landers, de 18 años, que tenía un nivel de desarrollo de una niña de 8 años, desapareció de Fairview Training Center en Salem, Oregon, y su cuerpo fue encontrado 5 días después. The staff was all talking about it up until end of shift. And we hadn't heard any word other than, no, they haven't found her yet. A pesar de los numerosos testigos, el caso se quedó sin resolver. Pero décadas más tarde, en el 2015, la policía encontró ADN en la ropa de Landers, que coincidía con el de Gerald Kenneth Dunlap, un hombre que había sido condenado por agresión sexual y trabajaba en el departamento de lavandería del centro de formación, ya que Dunlap podría haber transferido su ADN accidentalmente a la ropa de Landers. Las autoridades recurrieron a las fotos policiales y las compararon con los retratos elaborados a partir de las descripciones originales de los testigos. This is the man that I saw there. And he says, yeah. We got him. Coincidieron y las autoridades nombraron al ya fallecido Dunlap como el asesino. Un mapa de Expedia. The map was proprietary, meaning that Expedia was the only site which offered that map and no one else. Maury Travis, desesperado por tener notoriedad, le envió una carta al St. Louis Post-Dispatch con un mapa que indicaba la ubicación del cadáver de una de sus víctimas. Y aunque pensaba que era muy inteligente, cometió un error. Resulta que utilizó un mapa de Expedia.com y los investigadores no tardaron en localizarlo. Se pusieron en contacto con la compañía, que rastreó la dirección IP del usuario que había visto ese mapa en específico, y el rastro digital condujo directamente a la computadora de la casa de Travis. Microsoft analyzed their computer download records and discovered that only one computer had downloaded that map during that 4-day period. And the size of the downloaded map was identical to the map sent to the newspaper. Frasco de pastillas. Una imagen puede valer más que 1000 palabras, pero la policía solo necesitó unas pocas letras para resolver este caso. En noviembre del 2012, Stephen Keating fue arrestado por producir material ilícito con menores. Fue capturado gracias al inteligente análisis de la foto de una de sus víctimas que había compartido. Los agentes especiales eliminaron el desenfoque de movimiento para descifrar el nombre de pila de Keating y las 3 primeras letras de su apellido en un frasco de pastillas que aparecía al fondo, junto con parte del número de la receta. Tras ponerse en contacto con la farmacia, identificaron a Keating y lo arrestaron.
fue condenado a 110 años de prisión. Una sola huella dactilar. So we go back to the office. The captain comes up and says, "We got a name." What do you mean we got a name? En el sofocante verano de 1985, el Night Stalker o acosador nocturno paralizó a Los Ángeles, pero hubo un gran avance gracias a dos cosas: una sola huella digital y tecnología totalmente nueva. Tras encontrar el Toyota abandonado del asesino, los investigadores tomaron las huellas del auto y encontraron una sola huella parcial en el espejo retrovisor. Por suerte, la policía de Los Ángeles acababa de instalar un nuevo dispositivo llamado Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares. Lo que antes hubiera llevado meses de búsqueda manual, la computadora lo logró en 3 minutos. La huella coincidía con la de Richard Ramírez, un delincuente de poca monta con antecedentes. They also found they had a booking photo of him. On Friday, August 30th, we took that booking photo, took it over to the informant. The informant looked and said, "That's him." And that's when they identified the Richard Ramirez, who was in fact the Night Stalker. Coordenadas de un escote. La tecnología es la mejor amiga de los hackers hasta que deja de serlo. You can't stop us. You need to embrace that hackers are a vital part of the ecosystem of the internet. They're going to be there forever, and you either do that or you will spend the rest of your resources and the rest of your life fighting them. En abril del 2012, el hacker tejano Higinio Ochoa fue arrestado y acusado de acceso no autorizado a una computadora protegida tras publicar en internet la información personal de varios agentes de policía. Después de compartir los datos, se burló de las autoridades publicando una foto en la que se veía el escote de una mujer y un cartel en el que reivindicaba la autoría del delito con su apodo de hacker. Como la foto había sido tomada con un iPhone, los investigadores pudieron extraer datos de la publicación y encontrar las coordenadas del lugar donde se tomó, en Melbourne, Australia. Esta información, junto con otras imágenes de la misma mujer e información adicional que Ochoa publicó en línea, llevó a la policía hasta el hacker. Sin placas. State Trooper Charlie Hanger stops a 1977 Mercury Marquis for not having a license plate. The driver of the car is one Timothy James McVeigh. El atentado con bomba de Oklahoma City de 1995 fue un devastador acto de terrorismo interno que causó la muerte de 168 personas. Mientras el FBI buscaba al autor por todo el país, este en realidad ya estaba detenido. Verás, el agente estatal Charlie Hanger había detenido un viejo Mercury Marquis simplemente porque le faltaba la placa trasera, y el conductor era Timothy McVeigh. Hanger lo arrestó tanto por la infracción de tráfico como por portar un arma oculta, y mientras estaba en la cárcel, el FBI logró vincularlo con el atentado. Buscaron su nombre y vieron que había sido arrestado al norte de Oklahoma City e inmediatamente fueron a la prisión para detenerlo. Hanger arrests McVeigh for carrying a concealed weapon, never imagining that his prisoner is the Oklahoma City bomber. Parte de un auto. El 7 de abril del 2012, Betty Marcelle Wheeler, de 56 años, murió atropellada por un conductor que se dio a la fuga en Waynesboro, Virginia, aunque este dejó atrás una pieza de su auto. Las autoridades publicaron una foto de la pieza para pedirle ayuda al público para identificar el vehículo al que pertenecía. Los comentaristas más perspicaces pudieron identificar que se trataba de una parte de la parrilla de un Ford F-150, y las autoridades usaron esta información para detener a 2 sospechosos después de encontrar el vehículo en cuestión, al que aún le faltaba la pieza. Foto del recibo. The warrant consisted of 3 facts. The first fact is that John Wayne Gacy, in fact, was at the pharmacy the night Rob Peast went missing. And fact 2, that Rob Peast had told people that he was going to see a contractor regarding a job. And fact 3, his criminal background. John Wayne Gacy era un respetado contratista local que asesinó en secreto a 33 jóvenes en la década de 1970. Parecía intocable hasta 1978, cuando desapareció Robert Peast, de 15 años. Este le había dicho a su madre que iba a reunirse con un contratista para hablar de un trabajo, pero cuando el chico no regresó y Gacy negó saber algo, la policía sospechó lo suficiente como para obtener una orden de registro para su casa.
Dentro encontraron un recibo de foto arrugado. No era de Gacy, sino del compañero de trabajo de la víctima que la había dejado en la chaqueta de Pist ese mismo día. Encontrar ese recibo en la basura demostró que Pist, o al menos su chaqueta, definitivamente había estado dentro de la casa. It was an evolution as we went along. I think it was after that search warrant, we're pretty confident there's at least 5 or 6 victims that were associated with Gacy that hadn't been seen. Bolso en un árbol. La adolescente Tina Fells fue asesinada el 5 de abril de 1984 cuando regresaba a casa desde la escuela en Pleasanton, California. La escena del crimen era una alcantarilla en el camino de Fells a casa, pero no ofrecía muchas pistas. We don't know who it was, and I don't know if I was next. Había recibido 44 puñaladas, pero no se encontró el arma homicida ni huellas dactilares en la escena del crimen, y el caso permaneció sin resolver durante décadas. En el 2007, la detective Dana Savage revisó las fotografías y observó el bolso de Tina en un árbol. When I'm looking at the evidence photos, there is a purse hanging from the branches of a tree. Seeing the purse up in the tree just didn't make sense to me at all. Le pareció extraño y pensó que el asesino podría haberlo tocado. Los analistas del FBI encontraron 4 gotas de sangre y las compararon con las de Steve Carlson, un compañero de secundaria de Tina Fells. Fue condenado a 26 años de prisión y más tarde confesó el asesinato. Topografía y edificios. En julio del 2018, un video que parecía mostrar a soldados camerunenses ejecutando a 2 mujeres y 2 niños llamó la atención en las redes sociales. BBC Africa Eye decidió investigar el origen del video mediante un análisis forense de la topografía, los edificios y otros detalles del video para determinar el lugar de los asesinatos. Fue así que BBC Africa Eye descubrió que el video se había grabado cerca de la ciudad de Celebet entre el 20 de marzo y el 5 de abril del 2015. The video also reveals other details that can be matched precisely to what we see on the satellite imagery. This track, these buildings, and these trees. A pesar de los intentos por convencer al mundo de que los soldados camerunenses no eran los responsables de los asesinatos, el gobierno camerunés cedió y arrestó a 7 soldados en relación con el crimen. 4 fueron condenados a 10 años de prisión. El número de serie de un reloj. One of the technicians at the mortuary had actually read somewhere that Rolex watches kept really good records of the people that they sold watches to. Cuando un pescador sacó un cadáver del Canal de la Mancha en 1996, la policía se encontró con un desconocido sin identificación y en avanzado estado de descomposición. La única pista era un Rolex Oyster Perpetual que aún tenía en la muñeca. Como la marca tiene meticulosos registros de servicio, los investigadores rastrearon el número de serie hasta un hombre llamado Ronald Platt, aunque hubo un giro inesperado. Cuando la policía fue a su casa, encontraron a un hombre que se estaba haciendo pasar por él. Por supuesto, este no era Platt, sino un fugitivo llamado Albert Johnson Walker, que le había quitado la vida para robarle su identidad, asumiendo que nunca encontrarían el cuerpo. And of course he made one mistake really. And that was not removing the Rolex watch. Un calcetín amarillo. A veces un detalle que parece insignificante puede resultar crucial. Ese fue el caso cuando le pidieron a Byron Wolf, jefe de fotografía de la Escuela de Arte y Arquitectura Tyler de la Universidad de Temple, que ayudara a las autoridades a investigar el asesinato en 1991 de Denise Sharon Kolb, de 27 años. Su cuerpo había sido encontrado en el condado de Delaware, Pensilvania, solo con un suéter y el resto de su ropa apilada encima. Wolf pudo examinar algunos de los negativos de 35 milímetros que las autoridades tenían de la escena del crimen y restaurarlos lo suficiente como para observar un calcetín amarillo en el cuerpo de Kolb, que coincidía con uno encontrado en el departamento del sospechoso, su entonces novio, Theodore Deal Donahue. This is an investigation that took years in the making, and I think it demonstrates our commitment to the idea that there is no case, no amount of time that we consider a lost cause. Tatuaje de boxeadores. The torso has been severed in mid-thorax. There are no major organs remaining. May I have a glass of water, please?
Este caso de 1935 es auténticamente más extraño que la ficción. Todo comenzó cuando un tiburón tigre en un acuario de Sydney vomitó un brazo humano delante de una multitud. Enseguida quedó claro que no había sido mordido, sino cortado con un cuchillo, pero sin el cuerpo. La policía estaba desconcertada. Entonces publicaron la foto de un tatuaje distintivo en el antebrazo que mostraba a dos boxeadores. Un testigo reconoció el tatuaje como el de Jim Smith, un corredor de apuestas y boxeador aficionado desaparecido. Las huellas dactilares confirmaron la coincidencia y desentrañaron una compleja red de falsificación y asesinato en los bajos mundos de Sydney. Right arm has been severed above the elbow with massive tissue loss in the upper musculature. Thank you very much. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo no olvides suscribirte y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Un revelador historial de búsqueda. En el 2003, Robert Patrick interpretó el papel de esposo afligido cuando su esposa Janine desapareció. Afirmó que se había fugado, pero la policía sospechaba de su historia. Y la prueba irrefutable no fue ni un arma ni un testigo, sino el historial de su navegador. Los investigadores descubrieron que semanas antes de la desaparición de Janine, Patrick había buscado términos como romper el cuello, descomposición de cadáveres y qué profundidad tiene el lago. Las marcas de tiempo demostraron que había estado investigando métodos para asesinar mucho antes de que ella supuestamente se fugara, por lo que estas pruebas digitales destruyeron su defensa e incluso ayudaron a la policía a localizar el cuerpo en el lago específico que él había investigado. ¿Crees que habrías detectado estos detalles? Dinos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.